¿Qué tal a todos? En unos minutos ya empezamos con el webinar de hoy. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gerardo Garza y solo para antes de comenzar quiero que me confirmen si el video y el audio se escucha y se ve correctamente. Ok, ok, perfecto, gracias. Bueno, mi nombre es Gerardo Garza. Soy parte del equipo de traders de Global Next Trade. Somos un broker eh, de Latinoamérica y pues, el tema de hoy va a ser análisis de mercado. Hay que comprender que esta práctica conlleva riesgo y que que todo es un tema educativo y todos tienen que aprender para llevar a cabo las prácticas a la hora de estarlo aplicando en cuentas reales. En Global Next Trade tenemos varios tipos de cuentas. Tenemos la cuenta estándar, la cuenta Pro y la Pro Plus. Y dependiendo de sus necesidades de operativa, es como se va a adaptar cada una de ustedes. Ahora sí, vamos con el tema de gráficos. También, si quieren que operemos un gráfico en especial, lo pueden dejar en los comentarios y lo checamos aquí en mi TradingView. O si quieren que empecemos con uno que ustedes quieran, algún instrumento en especial, que ustedes digan en el chat, lo ponemos aquí en TradingView para empezar con el análisis. Ok, vamos a empezar con el oro. Vamos a ver cómo se ha comportado el oro. Hay que comprender, voy a borrar todo lo trazado para volver a analizar. Me voy a un gráfico semanal, pero antes de comprender qué está pasando con el oro, hay que ver cómo se comportó el índice del dólar. Vemos que el índice del dólar ha estado en movimiento lateral. Déjame volver a borrar esto para volver a analizar. Si vemos el índice del dólar ha estado en movimientos laterales. Voy a empezar a trazar la estructura para que lo puedan comprender junto conmigo. Si nos vamos en gráfico más bajo, hemos visto que el comportamiento ha sido muy lateral.
muy lateral desde el año pasado. Se ha mantenido movimientos laterales y hace días, hace unas 2 semanas, se mantuvo aquí en consolidación y en uno de los webinars que damos los lunes y los viernes, que yo doy sobre análisis semanal y cierre semanal de mercado, había mencionado que si rompía esta zona de 103.43, el índice del dólar se iba a ir a la baja y eso se iba a ver reflejado en otros instrumentos. Ahora sí, si nos vamos al oro, si el índice del dólar baja, vamos a ver que las presiones del dólar van a ser menores y por eso en el caso del oro hemos visto cómo se ha apreciado. Este era el máximo que había dejado el oro, lo superó sin problemas por cómo se ha comportado el índice del dólar. Días anteriores había dicho que si rompía la zona de 2088.25, íbamos a ver sin problema alguna la zona de 2148.64. Y como fue así, superó la zona, llegó ahí. ¿Y ahora qué va a hacer el dólar? Por el momento no tenemos índices de que el precio se vaya a regresar o que el precio vaya a tener un cambio de tendencia, porque si vemos en nuestro RSI, al principio no tenemos divergencias, tanto en el gráfico como en nuestro indicador del RSI. Entonces, ¿qué puede hacer el precio? Puede tener sus pequeños retrocesos, pero teniendo impulsos alcistas. Hasta que veamos que se forme un patrón, doble techo, hombro, cabeza, hombro, en las zonas donde se encuentra, ahí es cuando ya podemos analizar un posible cambio de tendencia o un retroceso mayor. Pero lo que puede ser el precio posterior, al principio es que tenga un retroceso a la zona nuevamente de 2148.64 para tener otro impulso hacia la alza. O si ya ponemos otros indicadores como puntos pivote y nos vamos a gráfico de 4 horas. Déjenme ampliar un poquito más el gráfico. El precio puede estar buscando, en caso que tengamos un retroceso más fuerte, podemos estar buscando esta zona y esta zona. Y para detectar cómo va a llegar a esa zona, podemos utilizar varios tipos de instrumentos, como en mi caso, me gustaría utilizar el retroceso de Fibonacci. ¿Y cómo lo vamos a trazar? Vamos a agarrar desde donde empezó el impulso. ¿Y cuál va a ser la zona donde ya tenemos que ponerle mucha atención si es que rebasa la zona de 23.60 de Fibonacci? Si vemos que la zona perfora ahí, ya estaríamos contemplando que podemos ver movimientos más hacia la baja en el oro. A ver, en el chat. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Entonces, si rompe la zona de 23.60%, podemos buscar la zona de 2104, la de 2069.93. eh, entonces hay que estar al pendiente cómo se vaya a comportar y si va dejando también divergencias en el oro. Pero mientras no haga eso, podemos estar buscando movimientos al alza y siempre cuando estemos en máximos históricos, la recomendación es operar con menos lotaje porque como no tenemos referencias de precios, digamos, precio a la izquierda, precio en historial, como no tenemos una referencia, lo más recomendado es operar con lotaje más bajo de lo que estamos acostumbrados a operar. Si queremos que analicemos otro instrumento, una divisa o otro tipo de instrumento, lo pueden dejar en el chat y seguimos analizando esos instrumentos.
Por ejemplo, me voy a pasar con el dólar peso, que ha tenido una semana interesante. Déjame analizar el dólar peso y con todo gusto avanzamos con el Nasdaq. Nos vamos en gráfico diario. ¿Qué está haciendo el dólar peso actualmente? Voy a, voy a bajar gráfico 4 para verlo con mejor exactitud. Tenemos que marcar nuestras zonas para saber los puntos de reacción. Ok, actualmente el dólar peso se encuentra en un rango de 16,86, 16,78. Si vemos que el precio del dólar sigue bajando y rompe la zona de 16,78, sin ningún problema lo podemos estar buscando aproximadamente en la zona de 16,62 del tipo de cambio. O por lo contrario, también si vemos que el índice del dólar se recupera, eh, podríamos ver un movimiento a la alza. Podemos poner Fibonacci, más o menos para darnos una idea de cuánto sería el impulso que puede tener el tipo de cambio. Más o menos, si vemos que tiene un impulso, el precio puede llegar a los 16,95 en caso que el índice del dólar o unos fundamentales aparte salgan positivos y tengamos un movimiento al alza. Con todo gusto, ahorita analizo nuevamente el oro, lo acabamos de analizar, pero ahorita le damos otra vez el repaso. Pero si vemos que el precio del oro, perdón, del tipo de cambio, supera la zona de 16,78, lo podríamos estar viendo en 16,62. Entonces hay que estar al pendiente cómo se va a comportar los fundamentales, tanto otros instrumentos. Y antes de analizar el Nasdaq, tenemos que ver cómo se ha comportado el VIX. Déjame limpiar los trazos que tengo. A ver, que voy a volver a poner el... Si vemos el VIX, que el VIX es el índice del miedo, mientras más suba el VIX, hay más volatilidad en el mercado. Por eso hemos visto también muchos movimientos bruscos, pero vamos a analizar para que también se den un panorama de cómo se encuentra actualmente. Aquí voy a marcar un neckline. Actualmente lo que está haciendo el VIX es, ha caído en esta zona, sube, vuelve a rebotar en ese precio, en esa zona de ese canal, vuelve a subir, vuelve a rebotar, subir, rebotar, subir y vuelve a rebotar. Esta mecha fue sobre la inflación cuando salió en el mes de febrero, volvió a caer y aquí volvió a rebotar el precio. Por eso hemos visto muchos movimientos bruscos en ciertos instrumentos. Ahora sí puedo pasar al tema del Nasdaq para ver cómo se está comportando. Porque actualmente el Nasdaq, si vemos que el índice del VIX ha subido un 5,54%, por ende se ven reflejados movimientos negativos en los índices.
Mm. Actualmente el Nasdaq se encuentra en 18.062.5. ¿Y qué se espera para el Nasdaq? Podemos tener varios escenarios. Aquí podemos tener un posible doble techo, porque déjame lo trazo de esa forma de un posible doble techo. Y hay que recordar que para el tema análisis también hay que usar mucho el tema de la imaginación, de estar encontrando las figuras, como un doble techo, hombro, cabeza, hombro, eh, triángulos, todo eso que vemos en el gráfico, hay que aprovechar la imaginación para darle el sentido a la hora de estar analizando. Tenemos esta estructura de un posible doble techo. ¿Qué podemos hacer? Es marcar la anchura de la estructura, lo trazamos acá abajo y ese puede ser uno de los posibles escenarios que, que puede llegar el Nasdaq. Y así hacemos más trazos, tiene sentido que si llega a bajar a esos niveles, pues se encontrarían en zonas importantes como la de 17.323.9, 17.125. Entonces, si vemos que se activa ese doble techo, podríamos estar viendo el, el Nasdaq en esa zona. Y más o menos sería una caída de 2,68%. Ok, vuelvo a analizar el oro para que lo comprendas, pero para empezar a analizar el oro hay que comprender cómo se está comportando lo que les venía diciendo hace rato, el, el índice del dólar. Cómo se comporta el índice del dólar va a ser una referencia para que a la hora de analizar el oro va a ser los posibles movimientos en el mercado. Al principio el oro no tenemos señales de un posible cambio de tendencia, un cambio de estructura, porque en el RSI no nos está marcando divergencias junto con el precio. Estamos en un gráfico diario, entonces todo parece indicar que vamos a seguir teniendo movimientos al alza. Uno, por el simple gráfico que vemos que no hay divergencias, y en el lado del índice del dólar que sí, que tiene movimiento, continuidad hacia la baja. Entonces, si juntamos los dos datos, el índice junto con el oro, nos va a dar los impulsos posibles, junto también con el tipo del cambio de dólar contra el peso mexicano, el euro dólar, libra dólar, pero eso no quita que también pueda tener retrocesos para seguir su movimiento natural. En estos casos, sigue viendo, por ejemplo, en el tema del oro, más movimientos a la alza. ¿Algún otro instrumento que quieren que analicemos aquí en vivo? Mm. Bueno, voy a pasar con la libra dólar, ya que hemos tenido también movimientos muy fuertes en estos días, tanto por los fundamentales, y de igual manera, pues como les vengo repitiendo, del índice del dólar. ¿Qué nos espera para la libra en estos días? Fácilmente rompió la zona
1.28269 y eso nos da a indicar que puede seguir teniendo movimientos al alza. Incluso puede estar buscando la zona de 1.29973 o también 1.31415, siempre y cuando no veamos debilidades junto con señales en sentido del RSI, junto con el gráfico, por ejemplo, las divergencias. Si vemos las divergencias y agregamos indicadores como también los puntos pivote para darnos una idea de cómo se está comportando, déjame configurar los puntos pivote. Si vemos los impulsos que ha tenido la libra dólar, podemos analizar el instrumento de aquí a acá. Si vemos que el precio cae por debajo del 23.60 de Fibonacci, podríamos estar buscando el precio en la zona de primer objetivo del... Sí, todos estos indicadores lo puedes tener gratis. Tanto los puntos pivote, el RSI y todos los datos de, por ejemplo, el VIX y todo eso, pues todo es totalmente gratis. Si vemos que el precio cae por debajo del 23.60, podemos ver el primer objetivo con la libra dólar es del 38.20% de Fibonacci. Y déjame borrar el Fibonacci porque en dado caso que entremos digamos, a la operación de la libra, me pueden decir cómo coloco el stop loss en estos casos, porque siempre hay que colocar un stop loss. Entonces, yo siempre coloco regularmente del 23.60 de Fibonacci al 0%, vuelvo a poner otro Fibonacci en esa zona, y en el 50% del segundo Fibonacci que colocamos, lo puedo tomar como referencia para para el stop loss. Entonces, más o menos en esa zona podemos tener el stop loss y para buscar el objetivo. ¿Cuál es la configuración del indicador de los pivots? Déjame, te abro la configuración del pivot para que lo contemples a la hora que lo quieras configurar. Por ejemplo, en el time frame, siempre lo tengo en diario y para que no me moleste con otros tipos de herramientas que contiene el pivot, yo dejo todos, quito todos y dejo nada más el principal, que es la que me da el dato de los posibles escenarios donde se puede mover el precio, en caso que tengamos unos retrocesos. O también hay que contemplar en esos movimientos, buscar otros escenarios como soportes y resistencias, eh, la que vengo mencionando mucho también, las divergencias, soportes y resistencias, si están en canales, o, o si están en una tendencia que tanto se ha exponenciado el precio o qué tanto ha caído el precio. Pero también en otro futuro webinar les enseño otras herramientas que utilizo para las tomas de decisiones. Y esas tomas de decisiones yo los contemplo, por ejemplo, un domingo antes de empezar la semana, agarro toda la información que voy juntando en ese momento que estoy analizando, sacando datos de buscar esos posibles movimientos en el transcurso de la semana.
Y otros instrumentos que podemos analizar que no tenga el dólar, por ejemplo, la libra yen. ¿Cómo se ha comportado la libra yen? Voy a eliminar los dibujos que tengo aquí. Voy a ocultar los pivotes por el momento junto con el RSI. Aquí estamos viendo también un posible eh, doble techo. También los patrones no son perfectos a la hora de estar analizando. Siempre va a tener, eh, no son 100% perfectos a la hora de estar buscando que digamos que los dos picos del doble techo sean iguales. No, pueden que sean un poquito más, uno más abajo que otro, pero usando la imaginación, pues ya podemos hacer estructuras eh, y calculando los posibles movimientos que se pueden generar en el mercado. Mm, Ahí está. ¿Y qué posibles movimientos tenemos para la libra dólar? Que en este caso se está apreciando el yen japonés. Si trazamos esta zona y si vemos que el precio sigue con sus movimientos a la baja, pues podemos estar buscando el yen. A ver, voy a agarrar la regla para medir cuántos serían los movimientos. Más o menos serían de 225 pips de caída, siempre y cuando se respete el stop loss. Este no es tan claro, no es una recomendación de trading, pero es para que ustedes puedan ir con los que les estoy diciendo, hacer práctica para que vayan familiarizando con los procesos de análisis. ¿Y dónde podríamos colocar el stop loss? En el máximo anterior. Acá en el máximo anterior de este impulso y buscar el objetivo acá abajo. Porque si agarramos la regla, pues el objetivo era de 225 pips. ¿Y cuánto estaríamos arriesgando? Más o menos 24 pips. Pero siempre hay que tener nuestra gestión de riesgo, nuestra estrategia y algo que yo siempre digo en cuestión de psicología, siempre y cuando respetemos la estrategia, la gestión de riesgo, nuestra psicología siempre va a estar en paz a la hora de estar operando. Mm, Ahora vamos a ver cómo se ha comportado en estos casos las criptomonedas. Vamos con el Bitcoin. Aquí sí vamos ya a gráficos semanales. Ok, ¿qué puede hacer ahorita el Bitcoin en las zonas donde se encuentra actualmente? Actualmente se encuentra en la zona del $68,000 por Bitcoin. Hay que ver cómo va a seguir su trayectoria. Si vemos que rompe la zona de 69,269,8, hay que contemplar que vamos a seguir viendo movimientos a la alza, pero como ya estamos en máximos históricos, hay que operar con bajo riesgo. Porque como les digo, no lo mismo haber operado en los 48,000, porque tenemos referencia de precios de que si llega a subir, podría estar buscando esta zona. Ahora, como ya son máximos históricos, ya no tenemos referencias. Por eso mismo siempre recalco que hay que cuidar el tema de la gestión de riesgo. Si vemos que llega a romper, podemos utilizar varias herramientas como, me voy a un gráfico menor, puedo agarrar la extensión de Fibonacci
Y aquí tenemos tres posibles movimientos donde podemos buscar objetivos para el Bitcoin, donde puede ser la zona de $76,000, $88,000. Entonces, siempre y cuando rompa la zona de 69,000 y operando siempre con la gestión adecuada para que no se vea afectado nuestra cuenta siempre y cuando la operativa no salga como lo tenemos contemplado. ¿Y cómo se está comportando ahorita Ethereum? Ethereum, voy a ponerlo en gráfico igual semanal, voy a borrar lo que tenemos, voy a ajustar. A ver, bueno, voy a estar en cuenta de esta clase, queda grabada. Sí, la clase va a quedar grabada y tengo entendido que se va a subir a YouTube. Y para que lo puedan ver como repaso las veces que ustedes quieran. Estas son las zonas claves actuales, así es la importancia. Estas son las zonas actuales del Bitcoin, de Ethereum, que son claves para el momento. Si vemos que rompe, que yo estoy muy seguro que sí va a ser así, que si llega a romper la zona de 3,967,3, va a buscar la zona de 4,901,2 por el impulso que traen junto con Bitcoin, que está teniendo mucho auge, está entrando mucho capital en esos instrumentos. Pero siempre hay que contemplar el tema de la gestión de riesgo. Sí, lo que puede hacer el precio actualmente es, voy a bajar en gráfico de 4 horas. Si vamos a hacer, digamos, trading con esto, podemos utilizar también extensiones de Fibonacci. Mm, Y el primer objetivo sería de 4,345,1 y si vemos que supera eso, el siguiente objetivo sería de 4,901,2 que viene siendo el precio del máximo histórico. Y antes de continuar con otros instrumentos, me gustaría que dejaran preguntas, dudas, para poder aclararlos en este momento, aprovechando que tenemos este espacio para platicar de trading. Bueno, continuamos con el, los movimientos de euro-dólar. ¿Cómo se ha comportado el euro-dólar actualmente? Vamos a ir poniendo nuestras zonas claves. Me voy a gráficos de 4 horas. A ver, ¿podrías mostrar cómo plantearías tú la gestión de riesgo para Ethereum? Sí, claro. A ver, un segundo. Sí, claro. Em, a ver, voy a regresarme a Ethereum para hacer esa como simulación de gestión de riesgo.
Mm. Voy a empezar primero con la extensión de Fibonacci para buscar una zona. Más o menos así sería mi entrada para Ethereum. Y, a ver, está mal posicionado. Mm, Más o menos por aquí. Siempre y cuando rompa la zona de 3967.3, yo pondría en este caso, una orden pendiente para que se me activara con el stop loss y mi take profit pactado. O en caso que no quieras poner el take profit, para dejarlo libre, en dado caso, hay que estar pendiente para poner un trailing stop. Porque tú puedes buscar esta zona o la zona de acá. Así más o menos un claro ejemplo de cómo una simulación para entrar en posición. Y también para conocerlos más a ustedes, me gustaría saber de dónde son, cuánto tiempo llevan en el trading o cuándo les empezó a dar les empezó a gustar el tema del trading, también para conocernos mucho. No, nada que agradecer, Malisa, perdón. Eh, Como que cualquier duda, estamos aquí para ayudarlos. ¿Cuántos tips recomiendas un stop loss? Eh, Varía mucho el tema del PIB porque también influye mucho el tema del lotaje. Eh, pero sí, dependiendo también el perfil de la persona. Si es en mi caso, que yo soy un perfil más conservador, no manejo mucho lotaje y me baso en qué tipo de riesgos. Eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Digamos que aún no sé cuánto, por ejemplo, en el caso de Ethereum, digamos, aún no sé cuántos pips son eh, de aquí a acá, pero yo sé que mi stop loss tiene que ir por debajo de esta zona. Entonces, el primer objetivo es ver las zonas y más o menos para darte una idea de dónde va a ir el stop loss. Y ya con eso vas estableciendo el lotaje eh, para saber cómo colocar el stop loss. De igual manera, es algo muy similar el take profit. Eh, Otras dudas, otras cuestionamientos para leerlos, eh, para seguir avanzando en el proceso. Y para las personas que se quedaron también al final de este webinar, les quiero compartir lo siguiente. Si ustedes abren una cuenta con Global Next Trade, van a tener un bono del 50% de crédito adicional con el primer depósito que ustedes realicen. A la hora de abrir, a la hora de ustedes que abran una cuenta, ustedes tienen derecho a un 50% de crédito de su primer depósito. Pero también podemos hacer excepciones como ustedes quieren hacer un depósito, pero lo van a hacer por partes, pues siempre y cuando ustedes avisen de que, digamos, un ejemplo, voy a depositar, no sé,
$1,000, pues lo voy a hacer en depósitos de, costo de depósitos de 250. Para no contemplar 250, pues yo sé que van a ser 1,000, contemplar el total de eso. Y así poderles ayudar en el proceso y que se contemple ese crédito del 50%. Y bueno, mi nombre es Gerardo Garza, soy del equipo de trading de Global Next Trade. Cualquier cosa nos pueden escribir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook y otras redes sociales como Instagram, LinkedIn. Y aquí en el chat les acabamos de compartir el enlace para que se puedan registrar y tengan derecho a ese bono del 50% de crédito. Nos pueden escribir en nuestras redes sociales si tienen dudas, cuestionamientos. Tenemos un equipo de soporte al cliente premium que les va a resolver todos sus dudas, sus cuestionamientos y les van a guiar para que puedan tener acceso a esos maravillosos productos como en este caso la del bono del 50%. Les deseo un maravilloso fin de semana y mucho éxito en sus inversiones. Nos vemos en el próximo webinar.